concepto, esto es un popurrí así con muchas cosas, con muchos conceptos, ¿vale? Otro concepto que vamos a tener es el de las señales continuas y discretas. Bueno, esto ya lo he contado antes, ¿vale? En micros, entonces, señal continua es la que puede tomar cualquier valor dentro de un rango. Y las señales discretas pues solo pueden tomar algunos valores fijados. Y entonces, bueno, pues esto es lo que he comentado antes también. En función de que la señal sea continua o discreta en tiempo o amplitud, pues tenemos varios tipos de señales. Las que son continuas tanto en tiempo como en amplitud son señales analógicas. Si tomamos muestras, estamos convirtiendo la señal en discreta en el tiempo, pero sigue siendo continua en amplitud, porque esas muestras pueden tener cualquier valor, y estaríamos en una señal muestreada, ¿vale? Y si la convertimos, si luego ya la hacemos un redondeo de esas muestras, pues estaríamos en una señal digital, que sería discreta en amplitud y discreta en el tiempo. Esto es un caso especial de señal. Sería discreta en amplitud y continua en el tiempo, pero no tiene mucha aplicación, ¿vale? O sea, realmente los tres tipos de señales con los que se va a tratar van a ser estos de aquí. Y realmente lo que sería la señal muestreada es un concepto más matemático que práctico, ¿vale? Realmente vamos a trabajar en los mundos, el analógico y el digital, ¿vale? Y en este caso pues eso, las señales continuas totalmente, y en este caso pues cuando ya las hemos discretizado, ¿vale? Se puede decir que el mundo es analógico, pero luego el procesamiento que vamos a hacer de ello es digital, ¿vale? Aunque bueno, si hablas con un físico cuántico te dirá que el mundo es digital, lo que pasa es que es digital a un nivel muy fino, y como lo vemos desde muy arriba, pues lo vemos como si fuera analógico. Otro concepto de las señales, la periodicidad. Una señal periódica es una señal que se repite en el tiempo. Antes, bueno, ya varias veces estoy representando señales sinusoidales, ¿no? Y ahí hablamos de frecuencia o de periodo. Cuando hablamos de frecuencia o de periodo es porque la señal es periódica, es decir, se repite. Aquí tendríamos una señal que desde aquí hasta aquí, o sea, a partir de aquí se vuelve a repetir otra vez como está. Entonces vamos a tener señales periódicas o señales no periódicas o aperiódicas. Bueno, el espectro, esto es muy importante, es algo que tenéis aquí una introducción de lo que ya he hablado un poco de frecuencias, pero bueno, aquí vamos a hablar de lo que es la relación entre una señal, también lo he comentado antes, vamos a ver lo que es un poco mejor, lo que es la relación entre una señal vista en el tiempo y esa misma señal vista en frecuencia, ¿vale? Si nosotros tenemos una señal como esta, señal sinusoidal típica de 1 kilohercio, ¿vale? Ojo, que lo de que esté puesto aquí 1 kilohercio, esto sería el eje de amplitud. Aquí si hablamos de voltios, por ejemplo, pues esta sería una señal de 1, 2, 3, 4, 5 voltios, ¿vale? 5 voltios, y vemos que aquí está en el máximo y aquí está en el máximo, es decir, se repite cada milisegundo, por lo tanto el periodo es 1 milisegundo, la frecuencia es 1 dividido entre 1 milisegundo, que es 1 kilohercio, ¿vale? Podemos representar, el periodo es 1 milisegundo, que es 10 elevado a menos 3 segundos, ¿vale? Frecuencia, 1 partido por el periodo, ¿vale? Es 1 dividido entre 10 elevado a menos 3 segundos, y 10 elevado a menos 3 abajo quedaría aquí como 10 elevado a menos 3 segundos a la menos 1. Segundos a la menos 1 son hercios, ¿vale? O lo que es lo mismo, 1 kilohercio, ¿vale? Bueno, entonces tenemos ahí esa señal. Esto lo vamos a representar en frecuencia de esta forma. Bueno, en realidad, si os fijáis, representamos en frecuencia como que esto es una señal de 1, 2, 3, 4, 5 voltios y
estoy representando aquí una señal, una frecuencia negativa? Porque desde el punto de vista matemático, las señales son simétricas respecto al cero. Es decir, que si nos aparecen componentes de frecuencia positivos, desde el punto de vista matemático van a aparecer componentes de frecuencia negativos. La frecuencia negativa físicamente no existe, ¿vale? Pero matemáticamente sí, porque bueno, pues luego en los cálculos matemáticos que se hacen con todo esto, pues van a aparecer ahí, ya veremos por qué. No vamos a hacer los cálculos matemáticos, pero sí que vamos a ver por qué aparece eso ahí. Entonces, se puede hacer la representación en frecuencia poniendo solo la parte de la derecha, o se puede hacer la representación en frecuencia como aquí, poniendo la parte de la derecha y la parte de la izquierda, las frecuencias positivas y las negativas, pero son siempre un espejo. Bueno, aquí tendríamos otra señal, una señal más pequeña, es decir, de 1 voltio en vez de 5 voltios, pero en este caso que en 1 milisegundo se repite 10 veces, ¿vale? Es decir, es 10 veces más rápida que esta otra de aquí, por lo tanto, si esta es de 1 kilohercio, pues esta va a ser de 10 kilohercios. O si lo queréis ver así, esto es 1, 2, 3, 4, 5 y aquí me caben dos veces, ¿vale? No se ve demasiado bien, pero bueno. Sería una señal mucho más rápida y más pequeña. Si sumamos las dos, es decir, si hago la suma de esta señal con esta señal, las señales en el tiempo se suman punto a punto, ¿vale? Es decir, si yo sumo esta con esta, pues sumo el valor que tiene esta aquí con el valor que tiene esta aquí y me da la resultante. Sumo el valor que tiene esta aquí con el valor que tiene esta aquí y me da la resultante. Entonces, esta es la señal compuesta de las dos, ¿vale? Y veis, si yo no os he enseñado estas dos señales de aquí arriba y os enseño esta nada más, no se ve tan claro que aquí haya una señal de 5 voltios y 1 kilohercio sumada con uno de 1 voltio y 10 kilohercios, ¿vale? Podemos intuir que hay una señal de baja frecuencia y amplitud grandes y una señal de alta frecuencia y amplitud pequeña, pero ya los valores exactos es muy difícil de verlos. Para pensar que meto otras 3 señales más de distintas frecuencias y aquí sería imposible ver nada, ¿vale? ¿Qué va a pasar en frecuencia? Pues que esto tiene un espectro de frecuencia, este es el eje de frecuencia, en el que yo digo, esto es una señal de 1 voltio y 10 kilohercios. Pues pongo aquí, lo puedo poner como una flechita, como un punto, o de distintas formas de repetición, ¿vale? Aquí se ve claramente que es una señal de 1 kilohercio y 5 voltios, aquí se ve claramente que es una señal de 10 kilohercios y 1 voltio, y cuando la sumo las dos, aquí se ve claramente que es la suma de una señal de 1 kilohercio y 5 voltios y una de 10 kilohercios y 1 voltio, ¿vale? Se ve mucho mejor que aquí. Yo a partir de esto me puedo pintar cada una de estas señales por separado en el tiempo. Entonces, son dos formas de ver lo mismo, que en unos casos se verá mejor con una y en otros casos se verá mejor con otra. Pero esto es una herramienta con la que vamos a trabajar mucho, ¿vale? Es lo que se llama el espectro de frecuencia de la señal. Espectro de frecuencia de esta señal, espectro de frecuencia de esta señal y espectro de frecuencia de la señal compuesta. Bueno, estamos hablando de frecuencias, entonces vamos a centrarnos un poco en dónde vamos a trabajar. En radiocomunicaciones principalmente, ¿vale? Pero en general donde están metidas las señales de distintas frecuencias en comunicaciones en general. Hablamos de señales de frecuencias muy bajas, extremadamente bajas, ELF, las que están entre 30 hercios y 300 hercios. Estas son las señales que producen las redes eléctricas. Ojo, fijaros, aquí digo radiaciones producidas por las redes eléctricas. Bueno, si yo por la red eléctrica típica estamos en España en 50 hercios, ¿vale? O sea, lo que viene por los enchufes, ¿no? Esa señal es una señal eléctrica que va por el cable. Pero cualquier cable que haya en cualquier sitio es una antena. Es decir, el cable este que va del ordenador hasta el enchufe, el cable que va por la pared, de un enchufe hasta otro, hasta la caja, hasta el transformador de la entrada y tal, todo eso son antenas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que están radiando. En el momento que tengo una corriente eléctrica que circula por ese cable,
tengo una radiación electromagnética que está saliendo del cable hacia afuera. Como la corriente eléctrica que circula por el cable es una corriente de 50 Hz, esa radiación electromagnética va a ser una radiación electromagnética de 50 Hz. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ser señales de muy baja frecuencia, se van a transmitir muy mal. Es decir, va a hacer falta unas corrientes muy grandes para que se produzca un campo magnético apreciable en los alrededores. ¿Vale? Pero bueno, ahí está. ¿Vale? O sea, sí que va a haber una radiación. Luego tendríamos las ultra low frequency, frecuencias ultra bajas. Estaríamos en 300 Hz a 3 kHz. Básicamente es el rango de la frecuencia de voz. ¿Vale? Por encima de 3 kHz ya es muy agudo. Por debajo de 300 Hz, bueno, es bastante grave. ¿Vale? Entonces, más o menos, el rango de telefonía está justo entre los 300 Hz y los 4. Los 3,4. Los 3,4 kHz, prácticamente. ¿Vale? La very low frequency, frecuencia muy baja. Estamos hablando entre 3 y 30 kHz. Capacidad de transporte de información muy pequeña. Es decir, si yo transmito por radio en estas frecuencias, se puede transmitir, pero se puede llevar muy poca información. ¿Vale? Cuanto más alta es la frecuencia de transmisión, mayor capacidad de transmisión de información, mayor ancho de banda. ¿De acuerdo? Por eso, bueno, pues si veis un poco la evolución de la telefonía móvil, las bandas originales y principales de telefonía móvil están ahí en los 700 MHz más o menos, como la televisión, y luego pues hay otras bandas que ya están en gigahercios, y ahora en el 5G, pues aunque siguen teniendo bandas en frecuencias bajas de megahercios, bastantes megahercios, se llevan alguna banda a muchos gigahercios. ¿Vale? Pues está ahí planteada en el estándar. Bueno, un poco por poner un ejemplo, transmisión por sonar, estamos hablando de sonido, aunque son ultrasonidos, estaríamos en los kilohercios, 40 kilohercios. Bueno, en realidad ultrasonidos, por encima de 21 kilohercios son ultrasonidos. ¿Vale? Ultrasonidos es un sonido de mayor frecuencia que lo que puede oír el oído humano. ¿Vale? Transmisión por sonar es ese tipo de transmisión. Entonces, bueno, pues hace tiempo me contaron de un submarino controlado por sonar, tal. Claro, cuando hablas de controlar un submarino, olvídate de ondas de radio. 200 metros debajo del agua no llega ninguna onda de radio, ¿vale? Ni tampoco luz. Entonces, ¿cuál es la forma de transmitir ahí? Por un módem por ultrasonido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a estas frecuencias, pues olvídate desde luego de transmitir imágenes, de transmitir cualquier cosa. O sea, lo que puedes transmitir es un poquito de texto y ya está, para comunicarte con un submarino no tripulado en este caso. Bueno, más frecuencias. El low frequency, LF, 30 a 300 kHz. Hablamos de ondas kilométricas. ¿Qué quiere decir lo de ondas kilométricas? Fijaros, por aquí, ¿vale? Estaríamos en la longitud de onda, ¿vale? Es el periodo por la velocidad de propagación. El periodo es la inversa de la frecuencia. Es decir, la velocidad dividida entre la frecuencia. Claro, pensar que he dicho antes, hablamos de una onda que se propaga, una onda de radio que se propaga en los espacios, ¿vale? Estamos hablando de la velocidad de la luz. Entonces, si hablamos de frecuencias pequeñas, estamos hablando de kilohercios, estos son 300.000 kilómetros por segundo, ¿vale? Si dividimos aquí entre una cantidad pequeña, esto nos sale muy grande, ¿vale? Longitud de onda, las unidades son
si las frecuencias son bajas, la longitud de onda es muy grande, hablamos de kilómetros, ¿de acuerdo? Por eso se llaman ondas kilométricas. Las longitudes de onda son kilómetros. Luego hay otra tabla en el que tenéis frecuencias y longitudes de onda, pero el cálculo viene de ahí, ¿vale? Se propagan a lo largo del mundo mediante reflexión en la ionosfera y en la Tierra. Esto lo vamos a ver después. Pero, como todas las cosas, siempre que vemos que algo tiene un inconveniente, también tiene una ventaja, ¿no? Estamos hablando de que frecuencias muy bajas tienen una capacidad de transporte muy pequeña, pero tienen un alcance muy grande, ¿vale? Es decir, se transmiten a muy larga distancia. De hecho, se transmiten por toda la Tierra, tienen un alcance global, ¿vale? Ya digo que lo veremos más adelante, pero lo que van haciendo es rebotan en la Tierra y en la atmósfera, y van así haciendo rebotes y se van transmitiendo desde una punta de la Tierra hasta la otra. No hace falta visión directa ni nada parecido, ¿vale? Medium wave, onda media, ¿vale? Hablamos ya de cientos de kilohercios hasta algunos megahercios. Este estaría, por eso se le llama también onda media, este sería en el rango de la radiodifusión comercial de AM, que aunque está ahí ya muy en desuso, pero todavía sigue existiendo, ¿vale? De hecho, la radio comercial está, bueno, pues en torno, llega hasta un poquito más de 1 megahertz, ¿vale? Son ondas hectométricas, porque la longitud de onda de estas señales pues van a ser hectómetros, ¿vale? Tiene peor reflexión, pero aún así sigue rebotando en el suelo y en la Tierra y en la atmósfera, pero se va atenuando más, por lo tanto ya no llega a tanta distancia, ¿vale? La de alta frecuencia, que aquí ya hablamos de megahercios, o onda corta, ya es porque la longitud de onda pues es más pequeña, decamétricas, ¿vale? Son decámetros, bueno, ya hablamos ahí de... incluye banda ciudadana, que es una de las bandas de radioaficionado, y radiocontrol. Aquí estarían los típicos de los coches teledirigidos y ese tipo de cosas, ¿vale? Ya va teniendo mayor capacidad de transporte, que va creciendo hacia arriba. La VHF, Very High Frequency, hablamos ya de decenas, cientos de megahertz, ondas métricas, ¿vale? Aquí, bueno, pues si veis, estamos ya incluye la FM. Entonces, bueno, esto lo veremos más adelante, pero el tamaño de las antenas que se necesitan para transmitir está relacionado, directamente proporcional a la longitud de onda de las señales. Es decir, si hablamos de que aquí estamos en ondas métricas, es decir, están en torno a 1 metro de longitud de onda, pues vamos a necesitar una antena de en torno a 1 metro, ¿vale? Un receptor de radio pues tiene una antena de estas que se sacan y más o menos así, ¿vale? Eso quiere decir que para este tipo de señales necesitamos antenas que sean de varios metros. Habéis visto las típicas radios que llevan, yo qué sé, los de protección ciudadana o algo de eso, pues llevan unas antenas, deberían ser a lo mejor de 10 metros, ¿vale? Lo que pasa es que no es muy viable llevar en un coche una antena de 10 metros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si en vez de 10 metros es de 1,5, pues tiene peor rendimiento, ¿de acuerdo? Esto quiere decir también, que lo veremos luego más adelante, que si hablamos de estas ondas kilométricas, pues necesitaríamos una antena de 1 kilómetro, o de varios kilómetros, para que funcionara bien. ¿Hay transmisión de esto? Sí. LF, ¿algunos sabéis lo que es DCF? ¿Algunos tenéis alguna estación de estas meteorológicas? El típico cacharro este de casa que te mide la temperatura y que se pone en hora solo. No, pues hay algunas cosas, a lo mejor lo tenéis y no sabéis. Pues hay algunas de estas que se ponen en hora. A lo mejor si lo ves que se te cambia de hora y se te pone en otra, a lo mejor es que tiene eso y se desconfigura de vez en cuando. Hay un sistema de estos que reciben la hora con un protocolo que es el que se llama DCF, que aquí en Europa lo transmiten desde Alemania, desde no sé qué zona de Alemania,
y lo transmiten varias veces al día. Lo que te transmiten es la hora que tienen, bueno, la hora alemana es la misma que la nuestra, o sea, te transmiten la hora, y el cacharro, si tiene activada la recepción, pues se pone en hora cuando le llega, cuando capta esa señal. Funciona, bueno, regular. Es decir, tú a lo mejor lo tienes activado y se te pone en hora una vez a la semana, porque es cuando capta la señal, porque otras veces no la capta, ¿vale? Bueno, esta gente cuando transmite desde Alemania, luego no me acuerdo dónde está, pero tengo puesta una foto de la estación esta que transmite este tipo de señales. Tienen una torre, o sea, la antena es una torre de, no sé, 100 metros o una cosa de ese estilo. Debería ser mucho más grande, ¿vale? Porque están transmitiendo y el rendimiento que tienen, al no ser de kilómetros, pues es bajo. Pero es que tú estás recibiendo con un cacharrito de este tamaño. ¿Qué antena tiene? Pues de este tamaño, ¿vale? ¿Y de cuánto debería ser? De 1 kilómetro. Pues imagínate el rendimiento que tiene tu receptor, ¿vale? Entonces, esos son problemas añadidos a la transmisión. Entonces, lo ideal es que cuando nosotros estamos recibiendo y estamos transmitiendo, las antenas que utilicemos sean, las típicas son de 1/4 o de 1/2 de longitud de onda, ¿vale? Entonces depende de las señales. En este caso, por ejemplo, lo tenéis aquí puesto, ¿no? FM. Antenas típicas de 1/2 a 1/4, pues estaríamos eso, pues en centímetros, metros, para lo que sería una antena correcta. Como estamos a frecuencias ya elevadas, megahercios, muchos megahercios, la transmisión es solo en línea recta. Lo del solo, ponerlo muy entre comillas, ¿vale? Está claro que yo pongo aquí un receptor de FM y me coge la FM, ¿vale? ¿Desde dónde se está transmitiendo? Desde la atalaya, ¿no? O desde, yo qué sé. No la estoy viendo directamente y la radio se coge, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo de línea recta es bastante relativo. Lo que pasa es que ya la propagación se atenúa mucho por los obstáculos, ¿vale? A esas frecuencias. Pero no quiere decir que se corte. Si nos vamos a frecuencias más altas, fijaros que estamos en 300 MHz a 3 GHz, es lo que se llama el UHF. Aquí está parte de televisión, o bueno, realmente toda la televisión. Los canales de televisión antiguos estaban aquí, pero ahora la televisión está en torno a 700 MHz, ¿vale? Entonces, telefonía móvil también están algunos en torno a 700, otros en 1 y pico gigahercios, otros en 2 gigahercios, más o menos. Son ondas decimétricas, pues esto, como es la antena de un móvil, pues está dentro del móvil, ¿vale? Gran capacidad de transporte de información, pues ya lo vemos, ¿no? Yo qué sé, 3G, 4G, 5G todavía no sé si alguno lo habéis probado, pero bueno, ya hablamos de transmisión a velocidades megabits por segundo, ¿vale? Velocidades bastante elevadas. Y aquí sí que se nota ya bastante lo de la transmisión en línea recta. No pretendas coger la televisión metiendo la antena dentro de casa. ¿Dónde están las antenas de televisión? Tejado, ¿vale? Y como tengas un edificio grande delante y el tuyo sea pequeño, mala suerte. Es decir, no coges la tele, ¿vale? Ahí sí que necesitas prácticamente visión directa o casi directa. Con telefonía móvil pasa casi lo mismo. Estamos en las mismas frecuencias. Lo que pasa es que los protocolos son más adaptativos, pero no tienes la misma cobertura o no tienes hacer pruebas, y no sé si las habéis hecho, si no las habéis visto hacerlas, hacer pruebas de velocidad de transmisión aquí dentro y sacando el teléfono por la ventana, ¿vale? En el momento que tengas visión, y el tema es que, bueno, en telefonía móvil, pues a lo mejor estás aquí dentro pero tienes una antena ahí enfrente y estás cogiendo esa y estás en línea recta, pero si no, pues la velocidad baja mucho. Lo que pasa es que los protocolos en telefonía son muy adaptativos, y si tú tienes 5G y no hay 5G, coges 4G, y si no, coges 3G, y si no 2G, y si no 1G, y, ¿vale? Y entonces se va bajando de frecuencia y va cambiando de modulación en función de la calidad de la señal, ¿vale? Pero ahí sí que influye mucho.
Si nos vamos todavía a velocidades, a frecuencias más altas, estaríamos en SHF, Super High Frequency, estamos ya en gigahercios, incluso en bastantes gigahercios, estaríamos en lo que se van a llamar microondas, que ahí está la comunicación por satélite, ¿vale? Y ahí ya sí, que es visión directa totalmente. Es decir, aquí estaría, por ejemplo, comunicación por satélite o un GPS, ¿vale? Enciende el GPS aquí, te va a decir que no, ¿vale? Es más, coge con el GPS y métete en un bosque que sea un poco tupido y tampoco. Si te metes en un hayedo y el GPS, adiós. O sea, donde no entre bien la luz, no entra bien la señal de satélite, ¿vale? O sea, necesitas visión directa del cielo, ¿vale? Evidentemente, bueno, pues lo mismo para una comunicación de satélite, si tienes una antena enfocada al Astra o donde sea, pero la tienes enfocada, ¿vale? Si no, olvídate que no va a llegar. Hay todavía unas frecuencias por encima que estarían por ahí, 30-300 GHz, extra high frequency. Casi no se utilizan, bueno, en satélites se pueden utilizar los 40, se pueden utilizar un poco por encima, pero vamos, hasta los 300 GHz es que prácticamente ni siquiera en los propios equipos, vamos, los electrones se salen de los circuitos y esas cosas, ¿vale? Es muy difícil de utilizar. Vamos a ver más adelante que cuando vamos aumentando la frecuencia de las señales, todas las líneas, todos los cables y demás se convierten en líneas de transmisión. Y bueno, pues ya veremos lo que es eso, y eso pues tiene sus bastantes problemas, y problemas a nivel de diseño electrónico y demás, ¿vale? Con lo cual es muy complicado. Entonces, bueno, se van subiendo de frecuencias, se va yendo cada vez a frecuencias más altas. 5G, si no recuerdo mal ahora, hay una banda que está, no sé si en los 50 o en los 60 GHz, ¿vale? Por ahí, o sea, me puede patinar ahora el dato, pero por ahí anda. Entonces se va yendo cada vez a más, pero hoy se hacia cientos de gigahercios